Hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical. Por último, os dejamos con Arturo Gal, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jena, en Alemania. Nos hará un pequeño análisis sobre cómo ha sido el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y cómo eso ha afectado tanto internamente como a sus relaciones dentro de la región. El 2019 ha sido para México uno de los años más trascendentales en cuanto a su historia política, porque con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha habido un viraje de 180 grados en la política nacional e internacional de México. Obrador supo dar respuesta a muchas de las inquietudes y exigencias del pueblo mexicano a lo largo de 30 años de neoliberalismo, y eso es lo que lo llevó finalmente a su victoria en las urnas. Uno de esos grandes reclamos de la sociedad era la corrupción, y es sin duda ahí donde Obrador ha dado su primer gran aporte en cuanto a la política interior. Su mandato ha sido irreprochable en ese aspecto. El combate a la corrupción en general y en lo macro ha sido irrefutable. Se ha dado una depuración de muchas malas prácticas que se daban desde el Ejecutivo Federal. Y claro, algunas siguen ahí, pero como digo, en lo general y en lo macro, es innegable que el esfuerzo se está haciendo desde arriba para depurar todos los vestigios de la corrupción rampante que existía en el gobierno federal. Se ha combatido inclusive también a las bandas organizadas de delincuencia que colaboraban con la delincuencia política mexicana, como el robo de los combustibles. Se ha dado también ya un par de casos, se han dado un par de casos en donde políticos han sido vinculados con el narcotráfico, de este lado de la frontera mexicana y del otro lado también, en la frontera americana. Así que en lo que corresponde a la corrupción, ciertamente se está haciendo un esfuerzo grande. En el plano económico, ciertamente México Obrador heredó un país estancado. Su primer gran reto fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y en este sentido, viendo la situación mexicana dependiente de la economía norteamericana, no es de extrañar que se haya firmado el TMEC, entre comillas, como se ha dado. Es simplemente una negociación internacional que ha sido difícil, ha sido seguramente no como la hubiera querido Obrador, pero sabemos de los lazos económicos que durante 30 años de neoliberalismo han amarrado al país. Otro de los proyectos que se han dado económicamente hablando es el de la cancelación del aeropuerto, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que era un nido de ratas, de robo al erario público, y la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía militar, ex aeropuerto militar, que ahora se llamará Felipe Ángeles, en honor al revolucionario. Y bueno, ese es uno de los proyectos. Está el Tren Maya, que ha sido muy discutido, pero que sin duda también es un proyecto que tendrá un peso grande económico, y la refinería de Dos Bocas, que son los proyectos que más han marcado el primer año de gobierno de Obrador. En lo migratorio ha sido difícil, parecido al TEMEC. Pareciese que Obrador ha tenido un poco las manos atadas y que se ha visto obligado a seguir un poco la política de cerrar la puerta en la frontera sur, tras las presiones económicas de Trump, que amagó con imponer aranceles que hubieran sido disruptores increíbles en la economía mexicana.
En ese sentido, Obrador no ha podido escapar a lo que es la geopolítica internacional, pero en el plano de relaciones diplomáticas internacionales, Obrador es innegable que ha dado ha echado su vista especialmente a Latinoamérica y ha estrechado relaciones con los países latinoamericanos. Su primer visita oficial fue del presidente cubano Díaz-Canel. Se da el caso de Bolivia, en donde Obrador desconoce el gobierno golpista de Bolivia y protege a diplomáticos bolivianos en la Embajada de México y le otorga asilo político al expresidente Evo Morales. En ese sentido, Obrador ha dejado claro que su política será una política integracional, latinoamericanista, antineoliberal. Los desafíos son muchos. La derecha mexicana ya se organiza para torpedear cualquier logro del gobierno de Obrador, pero en general, teniendo un Congreso de la Unión donde no cuenta con la mayoría, creo que Obrador ha sabido crear acuerdos y ha sabido priorizar en su agenda política lo que más le interesaba, como ha sido el gasto social, en cuanto a apoyar a los jóvenes sin trabajo, a las personas de la tercera edad, a los discapacitados. Así que manteniendo una política social con economía sobria, en donde el peso no se ha devaluado y se ha mantenido, si no se ha crecido económicamente, tampoco se ha reducido la economía, no se ha contraído. Al parecer es un buen año para el gobierno de Obrador y le quedan 5, y pareciese que la oposición política desde ahora está ya derrotada hasta las siguientes elecciones, a no ser que ocurriese algo estrepitoso, pero la oposición política se ve completamente desorganizada y derrotada en el momento actual. Así que un buen año para Obrador en su inicio de gobierno. Pudiese ser mejor, pero siempre hay espacio para mejorarse. Y con esto finalizamos este dossier, teniendo en cuenta, por supuesto, a la región caribeña, Nicaragua, que sigue en el ojo de la agresión imperialista constante, a Honduras, que huye de un gobierno despótico y completamente sometido a las políticas neoliberales que está destruyendo el país, El Salvador, quien cambió de gobierno este año, perdiendo el gobierno al frente y pasando a Nayib Bukele, otro neoliberal, y por supuesto Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, donde se levantaron una vez más para defenderse como subcolonia que son, República Dominicana o Haití, donde también están en lucha. Y por supuesto las pequeñas islas del Caribe como Dominica y otras que pertenecen a esa alianza que es el ALBA y que también han sufrido esas agresiones. Y por supuesto en el Caribe, Cuba, que se mantiene resistente y como ejemplo de solidaridad y de internacionalismo. En el territorio sudamericano, por supuesto, seguiremos analizando Argentina y su cambio de gobierno y cómo este gobierno va a ir procediendo a partir de ahora. Brasil y las posibilidades que se abren y que se cierran constantemente con respecto a una posible vuelta de Lula o no. Perú, Paraguay, Uruguay, donde también ha habido un cambio de gobierno hacia la derecha ahora, o Guyana. Por lo tanto, esto no es un fin, simplemente es un cierre de dossier que seguirá profundizándose durante el año 2020. Muchas gracias a todos y un saludo. Feliz y combativo año 2020.